Muy buenas noches, ya estamos de regreso en este programa ¿A quién le importa? Pero hoy día, sin duda, todo es muy importante. Estamos enfrentando una situación de extremo miedo para la gente, porque no saben si uno u otro extremo van a ser gobernables, viable la posibilidad de gobernar. Estamos junto a Alberto Mayor, muchas gracias porque está junto a nosotros hoy día, y está también Daniel Stingo, prócer ahí del debate en la polémica, un tremendo abogado. Creemos que las cosas no están, el horno no está para bollos en este minuto, es todo incierto, y por supuesto que vamos a un camino donde todo se ha planteado y nada se ha planteado. ¿Cuál será el futuro de nuestro país? Es lo que vamos a conversar junto a Alberto y junto a Daniel. Buenas noches. Buenas noches, gracias por esa presentación. Yo lo primero que voy a decir es que felicito a Alberto Mayol por la carta a Franco. Me cagué de la risa, perdonen mi francés. Eh, Cómo lo sube, lo baja, lo vuelve a subir, lo vuelve a bajar, lo tira para un lado, lo tira para el otro y se sienta. La verdad es que me encantó, la encontré divertida, humilde, después, uy, o sea, todas las sensaciones así con esa carta cortita además, que no haya necesidad de hacerlo más, así que, y termina con un lamento haberte herido. Mira, no. Grande Mayol, bienvenido a este programa. No, la verdad es que efectivamente, mira, a mí me pasan estas cosas que yo disfruto mucho del absurdo. El ser humano, una de las gracias que tiene es que conoce el absurdo, ¿no? Que es un invento muy interesante, muy atractivo. Eh, Como yo no soy muy sociable, entonces me gustan los chistes internos. Entonces, a veces solo conmigo o con la gente que pueda entenderlo en todas sus dimensiones. Entonces, este más bien fue una carta pensando en mi esposa, ¿ya? En ¿Ya? términos de que, de que mi esposa siempre me molesta diciendo que seguro que a mí me encanta Romeo Santos, pero no lo digo, ¿ya? Ay, Entonces, por eso lo pusiste, sí, po. entonces, claro, entonces siempre me molesta con eso, dice, no, me ponen las canciones de Romeo Santos y me dice, mira, yo sé que te gusta, qué sé yo. Entonces, Eh, empieza con eso y entonces como estamos distanciados porque está ella en España, yo estoy acá, entonces no la veo hace rato, entonces dije, bueno, voy a aprovechar estas escenas que son muy absurdas y a Claudia le encantan, así que dije, voy a aprovechar de mandarle un regalo que sea, por supuesto, colateral al hecho de que me parecía que había que responderle a Franco Parisi, pero había que responderle en el nivel de la conversación que lo ameritaba, porque no, también podría haber dicho, voy a hacer una querella por Querella injuria y criminal. calumnia, querella criminal, qué sé yo, pero me parecía como sobreactuado, ¿me entiendes? No me sentía cómodo. Así que me bastaba, creo que cuando uno le gusta escribir, cualquier ocasión es buena para eso. Entonces me pareció que era un lindo momento para. Así que justo antes tenía que ir a una reunión y venía de otra, entonces pasé justo por la casa, estaba el computador y dije, voy a aprovechar de contestar, porque este gesto que tuvo es muy lindo, así que vamos a agradecerlo. Además, agradecerle porque hay una ley con tu nombre. No, todo el mundo tiene una ley con su nombre. El No, no, Cholito, hay otros que tienen, claro. imagínate, ley Sí, pues Mayol. no, no, no. Y claro, y en este caso con el honor de tener el nombre de un villano. O sea, uno normalmente hay solo dos personajes importantes en las películas, el héroe y el villano. Exactamente. Entonces, me erige Oye, el villano de la película. Yo simplemente ante semejante espectáculo solo puedo agradecer. oye, Y nosotros en este recogiendo, programa, perdona. no, 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 pensando que recogiendo la palabra del absurdo, y quería preguntarle a Alberto si estamos enfrentados al absurdo de la política hoy día, pensando un poco en todas las mentiras que se han desarrollado, en todas las ofertas que ha hecho Mm. Jara, todo el tema de los bots por parte de Kast, y también el absurdo de que un partido que no tiene una ideología base permite que buena parte de los chilenos, un 20%, estuvo dispuesto a sacar de presidente
y que sea la estrella en este minuto. Entonces uno de pronto, cuando tú dices que es parte de la naturaleza humana el absurdo, me da la impresión que la política en que estamos enfrentados hoy día, en el futuro gobierno, es también dentro del marco del absurdo. Sí, por supuesto. Déjame Claro, complementar. No tiene claro. territoriales, porque el PDG no tiene Mm, territoriales. No tiene mm, pensamiento político. mm, No tiene estructura partidaria y saca 14 diputados. mm, Y el PS, el PC, el Frente Amplio, que tienen todo eso, sacan menos. Es mm. increíble. Y ese, yo concuerdo con Marcelo. Esto es el absurdo, pero propio nuestro. Sí. Pero es que ese punto, a ver, mira, lo que pasa es que en realidad cuando uno dice vamos a hacer un problema de investigación, para hacer una tesis, para hacer una investigación, ¿ya? Uno dice, uno se para siempre en algún tipo de absurdo, algún grado de incongruencia, en algo que le falta, algo que le sobra y que por tanto te abre una pregunta. Cuando la situación absurda es muy grande, es porque estamos frente a algo más interesante. ¿Ya? ¿Ya? Esto es realmente muy interesante, muy llamativo. Eh, a ver, voy a hacer algo que no se hace normalmente en este tipo de programa, pero voy a explicarlo como un poco más largo en términos de la experiencia investigativa que hemos tenido con mi equipo desde hace muchos años. Nosotros, el 2009, estábamos haciendo un proyecto milenio en la Universidad de Chile, que era sobre clases sociales, estratificación, clases sociales, en fin. Pero en la medio de las entrevistas que estábamos haciendo, nos aparecen unas cosas raras. A partir de esas cosas raras vamos a buscar algunos datos que nos parecían que podían ser pertinentes y de nuevo salen cosas raras. Entonces empezamos a ver que había algo que no era visible de manera directa, sino que era visible de manera indirecta, que estaba moviéndose, creciendo, acaparando más espacios a gran velocidad y que tenía capacidad destructiva. Eso normalmente se conoce como malestar social, que es una energía antigua, una energía antropológica que va combustionando los recursos que las sociedades se han construido. Es decir, las sociedades construyen ritos, instituciones, costumbres, y el malestar las destruye. Construye estructuras de poder y el malestar las destruye. Y hay algo que hace el malestar que es muy interesante, y es que allí donde va pasando, al azar un poco, depende cómo cayó, convierte a algunos en santos y a otros en malditos. ¿Ya? Entonces empieza a avanzar esta energía vernácula, antigua, que está siempre en las sociedades, que ha explicado todas las revoluciones, todos los estallidos. El estallido es una revolución sin programa, digamos. Entonces, es toda la parte que no tiene programa de una revolución. Entonces, en ese proceso, nosotros empezamos a mirar esto, a mirarlo obsesivamente, porque era muy interesante. Y entonces todo el camino que tuvimos era decir, oye, esto obviamente, si sigue avanzando, va a destruir las bases institucionales. Y las bases institucionales no son solamente las instituciones, así como la iglesia, el poder judicial, qué sé yo, no. Es, son todos los puntos de referencia de los seres humanos en medio de una ciudad, en medio de un país. Son los puntos de referencia. Esas son las instituciones. Y esa pérdida del punto de referencia hace que todo sea confuso y difícil. Entonces, lo que está pasando ahora es la señal de que hay una profundización de este proceso, que contrario a lo que se pensaba, eh, esta elección no logró absorber la entropía, el desorden, el caos que venía anteriormente, aunque veníamos como bien portaditos, por decirlo así, pero escondíamos por dentro una serie de desequilibrios. Y esos desequilibrios se manifestaron en forma de un estallido electoral. Es decir, esto, como en Argentina en su momento, que fue más fuerte que acá, porque en Argentina ganó el síntoma, ganó el síntoma. Eh, esto
no es un insulto. En la política es muy normal que los síntomas se conviertan en líderes. O viceversa, que los líderes devengan en síntomas. Es normal. Entonces, y en este caso, lo que ha surgido, no solo con Parisi, pero ha surgido, es efectivamente este gran síntoma de una sociedad que está en fase disruptiva, que no sabe por dónde ordenarse, que ya no sabe ni siquiera si quiere ordenarse. Y para decirlo en simple, yo siempre digo, Chile tiene una gran fórmula que la resumo de las investigaciones cualitativas, una fórmula que es Chile es igual a Portales partido por el padre Hurtado. ¿Ya? Pero resulta que en esta foto que tenemos hoy, no está Portales y no está el padre Hurtado. Entonces caímos en un hoyo negro en el cual no sabemos cuál es nuestra fórmula. Y esto es lo más interesante de lo que está pasando, lo más fascinante para efectos sociológicos. A mí estas cosas me fascinan. Entonces, la lectura que hay que hacer de esto es particularmente interesante. A ver, espérate, ya, pero Portales partido por el padre Hurtado, sí entiendo esa rigidez que Carmi nos ha explicado 500 veces en el programa de La Voz de los que Sobran sobre Portal y la era portaliana y los chilenos que son portalianos. Y partido por el padre Hurtado puede tener una cierta bondad, supongo, y solidaridad en su momento, etcétera, ¿no? Eso será. Pero eso no está ahora. Hay un Claro, caos así que está bulliendo. Eso es lo que como que estás claro, la diciendo. gente duda de las instituciones Sí, y duda de la protección. sí, sí, sí. ¿Y qué O ves sea, tú, para futuro, normalmente po? nosotros tenemos una cultura en la cual necesitamos las instituciones como para levantarnos. O sea, es como los franceses necesitaban tener un intelectual fundamental para poder levantarse y tomar desayuno tranquilo. Nosotros siempre necesitábamos estos edificios, estos pilares institucionales, ¿no? Y hoy día la gente, un porcentaje grande de la gente dice, ¿y si esta cuestión no sirve para nada? ¿O para qué sirve esto? ¿Ya? Esa pregunta es corrosiva, ¿no? No es una cosa así militante, es simplemente la inquietud de que tal vez toda esa creencia no es tan relevante. Y por otro lado, de que tal vez la protección social es una cosa porque yo creo que hay una cosa muy interesante en lo que pasa con Parisi. Eh, la izquierda le dice al mundo que los excluidos son pobres y que merecen entonces una protección. Pero resulta que los excluidos, a los que representa más Parisi, son excluidos, pero no son excluidos en términos de pobreza, o no necesariamente. Son excluidos en reconocimiento político, cívico. Son excluidos en términos de la relación con las élites políticas e institucionales. Es un mundo de los planetas más lejanos de la guerra de las galaxias. Es un mundo donde efectivamente hay gente con mucha plata, con mediana plata, con poca plata, hay bares muy interesantes y entretenidos, ¿ya? Hay vida, hay costumbres propias. ¿De Entonces los la izquierda, excluidos? claro, porque están excluidos, ¿por qué? Porque no pertenecen al proceso completo de la sociedad. No pertenecen, pertenecen al aparato productivo, pero tienen una vida donde en los barrios hay mucha informalidad, ¿ya? Y entonces están en el mercado, pero no están en el mercado oficial, están en el súper verdaderamente real, libre mercado, que es el mundo informal, muchos O de sea, ellos. el 26% que decía el otro día el rector de la Universidad Académica de Cristiano que son informales y que ningún político le habla a ellos. Y El que sienten, colero, el claro, de Uber. y que tú tienes gente en los campamentos del norte, por ejemplo, personas que están en el 20% más rico del país, pero que están en una casa sin agua potable, sin electricidad formal, en una casa que queda dentro, que es de cemento, pero en una toma, en una calle donde no cabe el camión de la basura, por tanto tienes que llevar la basura a 6 cuadras de distancia. Cuando el camión pasa, hay tanta basura que no se la puede llevar, por tanto queda varios días. ¿Ya? Y esa persona está en el 20% más rico, no puede acceder muchas veces a los beneficios sociales. Entonces, o se accede es porque está con ese ingreso a nivel informal. Entonces,
Esas, e- esa- esas disonancias constantes, ese mundo, no tiene reconocimiento político, no existe políticamente. Y está apareciendo diciendo, miren, yo estoy dispuesto ahora a decir algo. Y no estoy, vamos a saber, a ver, voy a decirlo de otra manera. Esto se parece más a la Argentina del año 38, pre-Perón, en el sentido de que se había acabado el consenso liberal en el mundo, y Argentina era un país que venía con un fuerte liberalismo, de hecho una potencia mundial en ese ciclo liberal, y viene una gran caída y aparece la pobreza por todas partes, la exclusión y qué sé yo, pero sobre todo, más que la parte social, el problema es que aparece la anomia, no hay Dios ni ley. Bueno, nosotros estamos justo en un ciclo a nivel mundial donde se acabó un consenso. El consenso del liberalismo político está súper en cuestión. Los partidos de derecha están por fuera del liberalismo político, los partidos de izquierda tienen que estar por fuera del liberalismo político, o en la frontera al menos. De hecho, probablemente la izquierda defiende más el liberalismo político que la derecha. Y mientras tanto, ese consenso liberal, además, está con crisis de Occidente, y en medio de esa crisis, de ese consenso, aparecen entonces estas jugadas que no parecen tener un lugar conocido. Y ese es probablemente el gran tema porque nosotros, o la sociedad que habitualmente aparece en la tele, la sociedad tal como nosotros nos imaginamos que es, no como es, esa sociedad resulta que ve entonces a los que no tienen estos derechos o los que están fuera del sistema, los ven como unos como excluidos pobres. Y esas personas no se sienten así, se sienten héroes de un mundo caído, héroes de una serie de Netflix apocalíptica, héroes con su autos tuneados, con su capacidad de vivir un mundo donde las reglas las ponen ellos mismos, con capacidad de autonomía. ¿Ya? Es, eso es algo distinto. Esa comprensión que no está suficientemente investigada, que no está mapeada con etnografía, todo eso es lo más importante de lo que estamos viendo y es lo que deberíamos poner atención, insisto, en vez de tanto volver al síntoma, ¿no? Quería plantearte Oye, una dale. tesis en el plano de la historia se construye en función de hechos épicos, ¿verdad? No se conoce lo que pasa con la sociedad base, laboral o la que sea en tiempo de medio. Todo se construye en función de hitos, hitos de épicos, de triunfos, de victorias, de guerras, de muchas cosas y de una mirada, te quiero incorporar este elemento de una mirada supuestamente muy patriarcal. La sociedad ha sido construida patriarcalmente en este proceso de hoy día que estamos viendo, vuelve a ocurrir de que la mujer es excluida o la mujer no define cosas. Simplemente, si bien estamos en una posición de que una mujer podría resultar presidenta, pero fundamentalmente esto está considerado en términos épicos, en el sentido de que el sector de la derecha dice representar al mundo de la patria, de los patriotas y de los grandes guerreros, y la izquierda reivindicando un poco las luchas sociales con un sentido épico. Y me da la impresión que Parisi aparentemente quiere recoger lo que ha sido la clase media, como tú lo has señalado claramente, pero eh, ¿por qué nadie recogía la clase media? Es porque no tenía necesidades, supuestamente no tenía necesidades. Siempre se ha pensado que la clase media tiene, pero había necesidades en ese sentido. Pero no tiene una funcionalidad épica, porque la clase media lo que hace es trabajar en su beneficio y en el beneficio sin conciencia, pero en el beneficio del país en general. ¿Tú ves un poco ese planteamiento? No sé si lo puedes recoger. Sí, sí, mira, a ver, lo que pasa es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar, y esto es mundial, ¿ah? Esto es bien interesante. Eh, Aristóteles, que no merece ningún reparo, digamos, ninguno, imposible. ¿Ya? La perfección es la perfección. Aristóteles dijo hace 2300 años que
normalmente las clases medias, fuertes, robustas en cantidad y densidad, estabilizan las sociedades. Eso ha sido cierto hasta casi fines del siglo XX. Era una verdad absoluta de la ciencia política. Siempre ocurría que las sociedades con más clases medias eran más estables. Lo que está pasando ahora es muy interesante y tiene que ver con la deuda de los hogares. Lo que está pasando hoy día en el mundo es que las sociedades con más grandes clases medias son más inestables, no menos. Los estallidos se producen en las clases medias. Las grandes protestas, los grandes problemas de control normativo se van produciendo en las clases medias. Y eso tiene que ver con el hecho de que si uno mira a la clase media de, vamos a ponerlo como el emblema, digamos, de los gobiernos radicales de mediados de siglo, ¿no? ¿Ya? Gobernar es educar. ¿Ya? Teníamos una clase media que tenía un rol en la sociedad fundamental, que tenía una herramienta fundamental que era la educación, que eran las instituciones, que era la Corfo, ¿ya? Que había todo un plan basado en las clases medias. Ese era un plan que arrastraba a derecha, izquierda, con planes diciendo, teniendo a Cruzcoque y a Allende, los dos promoviendo la salud pública juntos, el de derecha y el de izquierda, el vaso de leche, el litro de leche, ¿ya? Avanzar en combatir la desnutrición y llevar a las personas entonces y todo se ensayaba para lograr todo esto. Mi abuelo era médico de zona y probaron todos los métodos porque la leche se echaba a perder, entonces pasaron después llevando la leche evaporada, ¿ya? O la leche condensada. Y resulta que la gente la usaba, era un recurso tan valioso que la usaban para hacer postres y vender los postres, entonces no llegaba a los niños. Entonces, La leche finalmente en la leche polvo en después. polvo, ¿no? Entonces, termina la leche en polvo justamente por esto, ¿no? Entonces, todo esto estaba pensado en cómo llevar a la gente a la clase media, a las variables que había que mover para que tú eras la clase media, que no necesariamente era solamente el ingreso, era la calidad de vida, la calidad de la educación. No tenemos que olvidarnos que tenemos dos premios Nobel, uno nació en Parral y la otra en Vicuña. Entonces, háganse la hora. O sea, No. entonces era un rol de las clases medias, ¿no? Uno de los mayores pianistas del siglo XX, Chile nació en Chillán, y a alguien Claudio le pasó Noll. un piano a los 3 años, porque si no le pasaba el piano no descubríamos a Raúl. Entonces, a alguien le pasó un piano a los 3 años, y lo formaron, y cuando se dieron cuenta que eran buenos, le consiguieron una beca para Alemania, a los 5 años. Entonces, entonces estamos hablando de que había un rol cívico donde la clase media tenía un papel en la película heroico, heroico, donde la cantidad de plata dentro de la casa no era el único rol de la clase media. No era la cantidad de plata la que te definía de clase media. Era uno de los elementos, pero de hecho la mayor parte de la gente decía, no, a mí no me clasifique por lo que gano, a mí clasifíqueme por lo que yo hago, por cómo me comporto. Eso era una clase media. Entonces era altamente normativa, era de orden, no de ambición, de austeridad, no de consumo, ¿ya? Era otra historia. Un poquito Ojo, victoriana, solo ¿no? estoy diciendo, esto tenía un contenido, claro, pero esto tenía un contenido. Y resulta que si tú pasas los años, pasas las hojas, te vas dando cuenta que ese rol, o cualquier otro rol, da lo mismo, empieza a perderse. Hay un momento en el cual la propuesta del liberalismo económico te plantea la posibilidad de el emprendedor. Y eso se abraza y es un contenido. Es un contenido que no tenía todas las complejidades que yo acabo de nombrar respecto a y todo el desarrollo que tuvo en el siglo, a mediados del siglo XX, pero que tenía un incipiente camino de desarrollo.
¿Qué es lo que tenemos hoy día? La verdad, ese sector de clase media, que normalmente además se tiende a homogeneizar con la idea de centro, hoy día no es un centro modulador, no es que ayuda a que la izquierda y la derecha se entiendan, más bien son el acantilado justo entre ambas. Es un gran agujero negro vacío de sentido, vacío de significado, con una semántica casi imposible de dilucidar. Son frases cortas. No estoy hablando de las campañas, estoy hablando de simplemente lo que hay detrás. Entonces, la campaña funciona en esa lógica porque detrás está esa forma de vida y entonces esa forma que es altamente inestable, altamente líquida, que la liquidez no es un síntoma solo de época, es un síntoma del tamaño de las crisis, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo y yo creo que, nuevamente, ahí volvemos a la necesidad de profundizar mucho en lo que estamos viviendo en perspectiva de los últimos 15 años, no solamente en perspectiva de una elección, ni solo en perspectiva de los votos. Los votos nos dejaron ver una cosa formidablemente interesante, pero hay que mirar qué es lo que hay detrás, en el fondo. Oye, seríamos bien tullidos si no te preguntamos por el descalabro de la encuesta. Yo todavía no, y te voy a decir bien sincero, no sé qué cresta, porque te han mencionado, pero no, y puta, quizás peco de haberme informado, pero no me informé. ¿Qué cresta pasó por qué te están criticando? ¿Verdad? Te estoy preguntando porque no sé, quizás debería haberme instruido, pero ya, no lo hice, No, entonces, y tú viniste, así que te lo pregunto, ¿qué pasó? por ¿Fallaste? ¿No supuesto, por fallaste? supuesto. Ah, no No, por sabía, pues. supuesto, mira. No, claro. A ver, nosotros salimos último como encuesta en esta medición. Ya, ¿Ya? Yo dije, nosotros estábamos primeros antes. Primero, entre todas las mediciones anteriores, estábamos primeros. sí. Eso lo dijiste Así la que yo otra vez, sí. dije, vamos a perder el primer lugar, porque nos equivocamos fuerte. ¿Ya? Y puedo explicar por qué. ¿Ya? Pero resulta que a pesar del súper ranazo que nos pegamos, me mandan hoy día una consultora que hizo todo el análisis de los últimos 5 años y seguimos punteros. Sí, Por lo tanto, vi. eso significa que en otras elecciones han habido otros que se han pegado ranazos peores. Entonces, solo que a nadie le importó. La Cosa Entonces, Nostra sigue con 3,2 de error promedio, que es el más bajo. claro. Entonces, cuando uno mira esto, que es muy, muy interesante porque se hizo un gran escándalo, qué sé yo, incluso antes de que París me mencionara, esa es la verdad, antes ya me estaban dando antes de la elección, de hecho. O sea, Mm. pero eso tiene que ver con el hecho de que a mí me gusta que las cosas que tengan significado. A mí no me gustan las cosas que no tienen significado. Entonces, yo encontraba que esta disputa así como soterrada de las encuestas, donde tú planteas cosas, dices tres cosas distintas justo antes de la elección, y más o menos alguna te va a servir para decirle a los clientes que sirve, ¿ya? Todo este juego a mí no me convence, entonces yo dije, oye, aquí hay una cosa que es bien simple, y es que esto se puede medir la precisión real que hemos tenido. Si alguien quiere decir, yo no hago predicciones, yo solamente hago este análisis, pongo el gráfico porque lo tengo, pero no es una predicción, pues genial, no tengo ningún problema. Pero digamos, o sea, acostumbrémonos a decir, esto es una predicción o no una predicción, o lo estoy usando solamente para hacer análisis de los datos. Si voy a hacer análisis de los datos, compárteme el análisis, porque yo en las encuestas que yo veo habitualmente no viene ningún análisis, viene una frecuencia que te dice este gana, este pierde y nada más. No hay un análisis. Entonces, en alguna por ahí hay el tema del análisis del voto obligatorio, del voto voluntario, cosas así. Entonces, digo yo, vamos, pongámonos, si todos estamos tan interesados en ser predictores, hagamos ranking cada vez de quién gana y quién pierde. Entonces, yo mismo, a sabiendas además, porque ya nos había pasado con Parisi, que lo habíamos medido mal la vez pasada, como 4 o 5 puntos de distancia, ¿ya? Y que sabíamos que nos había pasado con él específicamente y sabíamos más o menos las razones por qué nos había pasado con él más que con otros, ¿ya? Y sabíamos que cuando él aparecía en medio de todo esto, justamente se nos desarmaba bastante el resto de los resultados, porque no me van a creer, pero claro, si se mueve uno, como tiene que sumar 100 se mueven todos.
Entonces, y aún así nosotros dijimos, oye, vamos a jugar y vamos a competir y hagamos que esta cuestión, y porque además, y una de las razones por las cuales hice esto es porque decir, oye, ¿sabes qué? Las encuestadoras tienen que dejar de ser la prima donna de las elecciones. O sea, eso no es normal, no es sano. Eso es un número. O sea, el número que produce el número y que produce el número y que produce el número que termina por llevar a la gente a tomar decisiones a partir de eso. Entonces, me parece que es importante que tengamos un mecanismo. ¿Ya? Después podemos hablar del mecanismo, qué sé yo. Pero yo planteé eso, lo planteé antes, porque me parece que efectivamente es un problema. Pero a mí me empezaron a llamar porque nosotros teníamos unos resultados que eran distintos a los demás. Nota al pie. En los últimos 3 4 días antes de la elección, aparecieron varias empresas con resultados totalmente equivalentes a los nuestros. Y los nuestros fueron muy equivocados, pero por alguna razón les salió lo mismo, ¿ya? O lo que sea. Entonces, o hay gente que dice que, París lo que dice básicamente es que movemos los datos con las manos, así que metemos la mano y hacemos cosas. ¿Ya? O sea, a mí me habría venido súper bien meter mano porque yo sabía que tenía un gap de 5 puntos con Parisi. Le podría haber metido mano, ¿ya? Y haber sacado de todas partes algo, qué sé yo, ¿ya? Pero no, pues no le metí mano. Así que, entonces, ese es el tema. Nosotros efectivamente salimos inmediatamente a decir, sí, nos fue muy mal, ¿ya? Y En a qué lo la, en atribuyes? en la ciencia, a nosotros nos han dicho no se puede comer huevo, hace mal. 20 años después nos dicen, comer huevo es indispensable, es lo mejor que se puede comer. ¿Ya? Así es la ciencia. La ciencia trabaja con hipótesis, Mm. trabaja con hipótesis, ¿ya? Y trabaja con herramientas, las herramientas que tiene. Y las herramientas a veces son buenas técnicamente y además tienes la capacidad económica para hacerla. Por ejemplo, no es lo mismo un súper lindo y bueno, ¿ya? Telescopio que yo me compro para tener en mi casa, pero es súper bueno y profesional. No es lo mismo, ¿ya? Que ir a un observatorio astronómico de verdad. Sí. ¿Ya? Porque la diferencia no es de la calidad de la tecnología, que también, sino que es con la misma lógica de la tecnología pequeña, tú con 5.000 millones de dólares más lo haces mejor. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros tenemos un problema con nuestro marco muestral que nos pasa que se manifiesta cuando tenemos que ir rápido con los casos del norte. Cuando tenemos que ir rápido, si lo tenemos que hacer en 2 meses no pasa nada, pero si tenemos que ir rápido con los casos del norte, tenemos un problema para lograr acceder a ciertos perfiles, no todo el norte, ciertos perfiles dentro del norte. Y esos perfiles puede ocurrir que coincidan con un tipo de votante de alguien, probablemente, pero va a pasar en una elección que eventualmente tenga alguien que represente eso. Y a veces te caíste justo en el agujero y ya está. Y eso está súper investigado, y hay literatura, hay artículos sobre eso, todo verificable, todo normal, normal. Entonces, cuando pasó esto, yo eh, me hice un paseo por todos los medios que pude, ¿ya? Para poder decir, nosotros salimos último, ¿ya? Fuimos lo peor, ¿ya? Vamos, por supuesto, a revisar todo lo que, pero tenemos más o menos claro, teníamos claro lo que nos iba a pasar, ¿ya? Y tenemos algunas hipótesis respecto a algunas cosas que no tienen que ver con problemas endógenos nuestros, sino que exógenos, o sea, cosas que pasaron en la realidad, que las encuestas no podían prever ninguna, ¿ya? Todo eso, todo eso. Entonces, hemos hecho la pega de salir a explicar y estamos dispuestos, obviamente, además, a mostrar todos los fierros de cómo funcionan estas cosas. Así que eso es lo más interesante para nosotros. Y hemos estado dando la cara mientras las otras encuestas, que les fue bastante mal también, ¿ya? Mientras las otras encuestas guardan silencio riguroso, ¿ya? Y nosotros dijimos, mira, ¿sabéis qué? Aquí hay una cuestión ética básica. O sea, la gente de comunicación te dice, no salga, escóndete después de que se cayó el avión, no hagas publicidad, no hagas esto. Mira, aquí hay una responsabilidad, nosotros salimos a hacernos cargo de la responsabilidad. Buena parte de la incerteza
la representa quizá el voto obligado que si trato de trasladar, es muy probable, de acuerdo a lo que tú nos contabas, que hasta finales del siglo XX, la clase media, que además uno lo podía perfilar, era una clase donde había una familia y relativamente numerosa, con un perfil católico, era más o menos definible y era fundamentalmente constituida por profesionales. Y lo más probable es que, como tú dices, esa clase media se escondió, dejó de ser, tener ese rol protagónico, y si se escondió para no votar. Es muy probable que esa clase media haya estado detrás del voto obligatorio y el que genera la posibilidad mayor de errores. ¿Qué tan gravitante es el voto obligatorio dentro del padrón de votantes? ¿Cuánta gente más o menos constituía y cómo ves tú su perfil? Porque me da la impresión que de ese tiempo, de los tiempos de la democracia cristiana, que un poco reflejaba eso, hoy día da la impresión que la clase media es más individualista, no constituye, estoy pensando en los jóvenes, ¿verdad? Que no quieren tener familia, piensan por sí mismo o para sí mismo y bueno, y seguramente no quería votar porque no quiere participar en el tema, quiere generar su propio mundo por sus méritos, por su profesión, por su magíster, no sé. Estoy haciendo un perfil súper reducido de ser mucho más amplia este mundo, tanto del voto obligado como también el perfil de la clase media que hoy día prácticamente no milita. Mm. Sí, a ver, estamos hablando de que nosotros pasamos, recuerden ustedes que andábamos siempre ahí pensando en que las elecciones votaban como 8 millones de personas y pasaste a votaciones que pueden andar en el orden de los 13 millones de personas. ¿Ya? Entonces, obviamente, es un cambio súper importante. Ahora, la verdad es que así mucha investigación respecto a eso no hay. O sea, fíjate que esto es bien interesante porque me refiero a tener una investigación multidimensional. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas de las personas que no se inscribían en los registros electorales pertenecían a un grupo que no se inscribía por sobrepolitización, no por falta de politización? O sea, hay gente que tiene posiciones muy claras en términos ideológicos, muy densas, y en esa densidad estaba una visión contra el voto, o contra ese voto, o contra esa oferta. ¿Ya? Entonces, no sabemos cuánto es eso. Eso tuvo aparición pública en el mundo para anarquista, semi-anarquista, que se movió alrededor de muchos de los movimientos sociales. ¿No? Ahí había algo de eso, o mucho de eso, pero no sabemos cuántos son. Luego, ¿cuánto es el voto plenamente despolitizado? De gente que no se siente, no se siente convocada por la política. ¿Cuánto es, que no es lo mismo que lo que acabo de decir, el votante que, teniendo un nivel previo de cierta politización, camina hacia una ruta más despolitizada, pero no con placer, no con complacencia, no con tranquilidad, no con indiferencia, sino más bien con rabia, sino más bien con hostilidad? Entonces, cuando tienes esos perfiles, y pueden haber más, o sea, para hacer eso tú en el fondo tienes que hacer, por ejemplo, agarrar los datos de todos los que no votaban y perfilarlos matemáticamente. ¿En qué se parecen estos tipos? Los que se parezcan, todos juntitos. Luego analizar qué es lo que encontró la matemática para juntarlos. ¿Ya? Y a partir de eso, empezar a ver, además, los tamaños. ¿Cuál es el tamaño de cada uno de estos paquetes de personas? Eh, o son paquetes o no son paquetes también. Ahí hay otras cosas que valen, pueden ser cosas que están en flujo, que están moviéndose. Entonces, es más complicado. En general, todo esto está todavía en un estado muy primario en términos de comprensión, básicamente porque además llevamos 14, ya casi 15 años,
diciendo, mira, si no es para tanto, ¿ya? No es para tanto. O sea, tuvimos el 2011 que tuvimos el 2015 que tuvimos con los casos emblemáticos, Penta, SQM, el caso Dávalo, qué sé yo. Tuvimos el 2011 a principio el caso Caradima, la iglesia se cae 20, 25, 27 puntos, ¿ya? Con todo lo que ello implica. Después tenemos el 2016 con el NOMA FP, tenemos el 2018 con el Mayo Feminista, tenemos el 2019 con el estallido social gigante, tenemos un 2020 que nos invita a un nuevo mundo más digitalizado, qué sé yo. Todo eso son tremendos choques que se van produciendo en la sociedad. Y, y claro, y nosotros en todo ese proceso, cada vez que aparecía una cosa medio incómoda, medio desagradable en términos de decir, hoy tenemos que resolver esta problemática, nos hacíamos un poco los locos. Y todos nos hicimos un poco los locos en esta elección diciendo como que, mira, venimos de dos procesos constituyentes fallidos y nos acercamos a una elección. Y en la elección, como que toda esta entropía, supuestamente, nos imaginamos todo, se va a absorber, como que el caos se va a acabar y va a venir una especie de gran marea de orden y paz, donde todo está orientado, toda nuestra elección está orientada a reducir el miedo de la delincuencia. Y resulta que la emoción que apareció en esta elección fue la rabia contra las élites, que es lo mismo que apareció el 2011, no solo en Chile, con el movimiento Indignados en el mundo. Entonces, no era el miedo, estábamos hablando de la emoción incorrecta. Entonces, y había señales, pero había que leerlas todas juntas y es difícil. Yo ahora miro y veo, por ejemplo, nosotros siempre medimos los valores más importantes de la sociedad. Y tenemos cuatro valores: orden, igualdad, progreso y libertad. Ponemos esos cuatro valores. Normalmente, siempre, o sea, por 25 años, siempre que medimos nos aparece la igualdad como el más fuerte de la izquierda, el orden el más fuerte de la derecha. Desde hace un año y medio, orden salía cuarto o tercero. En medio de que todos hablábamos de la delincuencia, qué sé yo, estaba cuarto o tercero, y no segundo o primero como era lo normal. Y subía progreso, que siempre había sido el cuarto. Yo no sabía leerlo, la verdad. Lo veía, sabía que había algo, pero no sabía qué. Todavía no lo tengo del todo claro. Pero sí tengo claro que el tema es que la emoción que estaba en juego no era la emoción de recuperar el orden, sino más que nada, y hay que saber por qué eso, en términos cualitativos, porque pueden haber muchas razones, pero más que nada era: quiero mi venganza contra ustedes, los que están arriba, los que dominan, los que gobiernan, los que están en el Estado. Recordamos que esto parte con una impugnación más bien al mundo privado y después se traslada. El momento en que se traslada es el caso Dávalo, ¿no? Ojo, se traslada. Lucro es reemplazado por corrupción. En ese momento, ¿ya?, comienza una nueva deriva que termina en este momento con una impugnación fuerte al poder del Estado y a las estructuras del Estado. Entonces, eso es lo que estamos, más o menos, uno puede preguntar que estamos en este proceso, y la idea es que en el fondo tratemos de ir articulando estos elementos culturales, propiamente electorales, que no es lo mismo que la política, lo electoral es parte de la política, pero no es lo único. Entonces hay que ir tratando de ensamblar estas piezas, porque si no, no vamos a saber dónde estamos parados. Mm. Hay, no sé, toda la noche que haya hablado, a mí se me viene Gramsci. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro Sí, surgen los monstruos. Es que todo lo que he dicho se me relaciona con esa frase de Gramsci
que porque se supone que estamos en un claroscuro, estamos en la noche y no sabemos para dónde va a ir. Ahora, construirlo a quién le toca, no sé, porque se supone que la política que en ese mundo la lleva, ya no la está llevando, no hay mucho que lo pesquen, que le den... ¿A quién se le da hoy día autoridad? A quién se le reconoce hoy autoridad? A la política no, ni a los políticos. Algunos querían que fuera Mira, Carabineros, pero a la primera de cambio no. Después el otro, la iglesia, ya como tú bien lo dijiste, está en el suelo. ¿A quién? ¿A la Dorothy Pérez? No, no, anda. Entonces, ¿a quién se le da hoy día cierta autoridad para para que pueda empezar a poner las bases, a ordenar un poco, mm, no sé, hoy día no sé a quién se le da legitimidad. Eh, Pienso, y mira, mira lo que voy a decir, ¿ah? Creo que la señora Jara, independiente si no fuera comunista y varias cosas más, no digo porque sea anticomunista, porque no lo soy, pero si la señora Jara tuviera como algunos elementos más que la acompañaran, ella sí podría dar la confianza que alguna vez dio Michelle Bachelet. Creo yo que con todas las cagadas que tuvo Michelle Bachelet, si hubiera ido ahora candidata, yo creo que habría ganado. Porque la gente la ve como la mamá, la ve como no sé qué, y se apoya en ella y da cierta estabilidad y cierta confianza. Yo creo que Jara podría haberla tenido. No sé si en este vaivén que tenemos podría ser. No sé qué pensáis tú. Yo creo que ahí hay un... ¿A quién nos apoyamos hoy? ¿O estoy hablando es huevada que el nomás? tema es justamente que si uno mira, yo hago siempre yo hago un ejercicio habitualmente con unos datos que vienen en la encuesta C, porque además son datos que vienen de muy atrás, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que agarro los 10 políticos top de Chile del momento. O sea, eso cambia, no me importan los nombres, ¿ya? Me da lo mismo. Son los 10 primeros, los top 10. Entonces, ¿qué son los top 10? Son aquellos que sacan más alta aprobación y más bajo rechazo. Eso es lo que son los mejores. La creme de la creme, la elite de la elite. Bueno, entonces y simplemente lo que hago es lo siguiente, una cosa muy simple. Promedio a los 10 mejores en su aprobación y promedio a los 10 mejores en su rechazo. Y simplemente a la aprobación le resto el rechazo. Obvio. Y esto lo hago con cada una de las mediciones del año, por tanto saco un puntaje anualizado. La distancia al año 2000 de los, el número que sale de esta resta entre la aprobación y el rechazo de los 10 mejores del año 2000 es más 48. Más 48. O sea, era normal, para decirlo así más o menos, tener 75 puntos de aprobación y 27 de rechazo. Espectacular. Sí. Esos eran los 10 mejores. Entonces tú decís, estos son los 10 mejores. Ya. Eso empieza a cambiar en el proceso. Ya va cambiando, va bajando, 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 bajando. Les ahorro la lata. Justo antes del estallido estaba bordeando el cero. O sea, estos super líderes se ponían en los pistas de 100 metros plano, ¿ya? Partía la carrera y se quedaban donde mismo, no se movían de ahí. Después del estallido, esto llega a -3 y se mantiene un buen rato, -3, -5, -3, se mantiene en menos. Vino una pequeña recuperación el año pasado, 2, 3 sobre el cero, una cosa mendicante, ¿ya? Y pero resulta que este año vuelve a bajar y está en negativo de nuevo. Entonces, cuando tú me dices, claro, ¿dónde podemos encontrar la legitimidad? Mira, la legitimidad es la cosa más espectacular que existe en las ciencias sociales. La legitimidad es un fenómeno cultural que tiene un rendimiento político, pero es un fenómeno cultural. Es un conjunto de creencias y valores
que hacen que estabilice el orden político, pero no es un hecho político en sí mismo. La legitimidad es barata, no es, no es tan difícil desde el punto de vista del costo, pero es muy lenta. Entonces, y su característica central es que cuando no está, el motor se calienta, friccionan las piezas. Y el problema es que cuando tú tienes un auto que fricciona las piezas porque le falta aceite, tú pasas a una bomba de benzina, le echas aceite y ya está. Aunque se te vaya cayendo, vaya a llegar a otra y vaya a poder echarle de nuevo y te va a salir unas lucas, pero vas a dejar muy sucia la ciudad, pero puedes andar. El problema de la legitimidad es que se construye muy lentamente y se destruye muy fácilmente. Entonces, y cuando estás en muy baja legitimidad, es difícil construirla. Por eso estos tiempos que tú mencionas gramscianos, digamos, tienen estos rasgos donde uno dice, ya, pero ¿dónde me aferro? En ningún sitio. Yo, siempre que me gusta cada vez que se habla de Gramsci, porque uno de los libros que estoy sacando ahora tiene mucho que ver con esa frase, digamos. Pero resulta que hay una cosa que es bien interesante. Eh, la primera referencia a esta idea del interregno, de una sociedad que está entre la época que está muriendo y la que está por nacer, ¿ya? Ese interregno, el primero en referirlo es un filósofo ruso, Alexander Herzen, que fue intelectual de la revolución fallida de 1905, ¿ya? La revolución rusa fallida, ¿no? Y tiene la frase, dice así, es espectacular, dice, la busqué mientras hablaba, dice, la muerte de las formas contemporáneas del orden social debería alegrar más que perturbar el alma. Repito, la muerte de las formas contemporáneas del orden social, o sea, se acabó el orden social, debería alegrar más que perturbar el alma. Nosotros estamos perturbados, no estamos tan alegres en medio de esta caída, ¿cierto? Es difícil lo que él pide. Sin embargo, dice, lo que es, y aquí viene el reconocimiento, lo que es aterrador es que el mundo que se va no deja atrás de sí un heredero. O sea, el mundo que se va no te regala un líder de inmediato, no deja atrás de sí un heredero. Y aquí hay la frase genial, dice, sino una viuda embarazada. Ah, sí, lo explicaste el otro día. Lo expliqué otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Y dice, entre la muerte de uno y el nacimiento del otro, mucha agua fluirá y pasará una larga noche de caos y desolación. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, le llamamos 15 años de esto, que es muy duro, y probablemente nos quede un buen rato. Y mientras tanto, para construir legitimidad, tú no puedes ir y decir, tengo un proyecto para construir legitimidad. Esa es la verdad. Tienes que hacer las cosas que se hacen para construir una sociedad mejor y eso va a dar legitimidad. Pero esto de tratar de montar legitimidad con un escaparate no funciona. Y aterrizando el tema ahora a nuestras futuras elecciones, sin duda el 20% que lidera París se ha transformado en todo un botín. ¿Son transferibles esos votos? Nah. Es bien difícil porque ahí hay, primero es un voto más un voto protesta. No significa que sea todo un voto protesta ni que no haya ninguna clase de efluvio de proyecto que pueda surgir de allí, pero sí significa que es un voto fundamentalmente apocalíptico, colapsista, que básicamente dice, mire, que todo se termine para que comience de nuevo, eh, y que ese voto apocalíptico no está solo, también ahí estaba el voto apocalíptico de Kaiser, que tenía más definición ideológica, pero también tenía este voto apocalíptico. Y entonces, claro, uno dice, ¿tiene la posibilidad real Parisi de mover esos votos? Es una buena pregunta porque, en términos así como sociológicos puros, es bastante evidente que no, porque ya ocurrió primero, o sea, ya ocurrió que no ocurrió, que no eran transferibles, eh, donde se fueron más a la izquierda en la elección pasada que a la derecha,
Eh, pero hoy sí hay una cosa que es importante, que hay un clima emotivo muy distinto, donde, donde París sí se erige como un líder nacional. Y por tanto eso podría darle un poquito más de vertebración si es que él tomara la decisión de apoyar a alguno de los dos sectores. Entonces podría darle un poquito más, pero lo más probable es que estamos hablando de una población altamente despolitizada y por tanto con muchas críticas a las élites y por tanto y con muchas críticas a las negociaciones políticas y por tanto un acuerdo de este tipo bien podría ser mal visto. Bueno, vamos a ver. Llevamos, sí. Daniel, yo creo que un tema que va a ser importante de todas maneras es que si la oportunidad de París para organizar bien un partido, yo creo que este es una coyuntura tremenda y que a lo mejor no la está aprovechando. Yo creo, si tú me lo preguntas a mí, que tengo que esperar cuánto tiempo va a desarmarse la bancada del PDG. Lo decíamos, no tiene territorio, no tiene líderes, no tiene estructura, no tiene ideología. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo no digo que ya, como el otro fue escandaloso, seis, eligió seis, no quedó ninguno. Ahora son 12, comandados además por una señora, o 14, comandados por una señora que no sabemos cómo se va a levantar mañana. Entonces, yo estoy apostando a cuánto tiempo va a terminar en desarmarse esa bancada que no está pegada con chicle y cuántos van a quedar y cuántos no. Digamos, estoy seguro de eso, porque ya lo hemos visto, no construyó en estos 4 años un partido político con... No, lo mismo de siempre, independiente de que tiene el voto y que se lo ganó y el voto protesta y todo, pero no creo que esa bancada sea una bancada que puede servir para negociar cosas, sí, que puede dar para allá o para acá la puerta, digamos, pero no creo que sea una bancada que lidere y yo creo que se va a ir desgranando el choclo. Esa es mi opinión. Claro, es que efectivamente la campaña de París fue una campaña reacia a las políticas públicas. Hay ideas, pero no hay un plan de política pública que uno pueda decir, mira, esto es. Y ese elemento viene a complementar el problema de la ausencia de una ideología. ¿Qué significa no ser ni facho ni comunacho? ¿Ya? ¿Qué significa? Porque, ¿cuál es el sentido que se le da a ese lugar que parece ser que él pretende que sea el centro? ¿Ya? Pero ¿qué contenido tiene? Eh, Podría ocurrir que él considere que él puede construirlo ahora, o puede pensar que en realidad nunca hay que construirlo y que es mejor un partido en estas condiciones, más líquido. Eh, lo que para mí sí es claro es que si uno mira este año, el fenómeno que pasó con París y ahora, a mi juicio, pasó lo mismo con Jara en la primaria. Jara, un mes antes de la primaria, tenía 20 puntos y la doblaba toda. Y en un par de semanas la alcanza, la pasa y la repasa, ¿ya? Y llegando a una situación de casi 1:3. Sí. Entonces, estamos hablando de una cosa muy radical. Esto, a mi juicio, es lo mismo que pasó ahora, y por tanto el siguiente gobierno tiene que tener cuidado con la inercia, porque esta cosa tiene mucha velocidad y las sociedades no son buenas velocistas. O sea, estamos diseñados, la sociedad está diseñada para que haya principios estabilizadores. Eh, y ese problema lo va a tener quien quiera que sea el siguiente gobierno. Bueno, sigue el mundo de la incertidumbre, seguiremos conversando, ojalá podamos seguir interviniendo. Eh,
Daniel, ¿alguna última palabra? Y No, después, no, muy agradecido una vez más con Alberto por darse el tiempo de conversar en este programa que se llama ¿A quién le importa, no? y ¿Cómo nos Alberto, llamamos? Así tal sí, cual, sí. ¿y a Ah, quién le sí, ¿a quién le importa? importa? Sí, está bien, estoy bien, es la Está hora. bien, está bien. Pero muchas gracias por venir y siempre es grato escucharte y desarrollar ideas que uno después le va dando vuelta. Igual, muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Daniel, un abrazo grande. Estamos Gracias. cerrando el Bueno, el programa. director nos va a decir que tenemos que poner la campanita, que tenemos que todas esas cosas que hay que hacer, póngale me gusta, porque si no nos va a retar, así que hágalo nomás y seguimos y nos vemos en otra vuelta. Eso es. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego. Buenas noches.